La Escritura relata en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, podemos observar que el apóstol Pablo, cuando nos escribió esta epístola, o le escribió la epístola a los romanos, nos dio un ápice de entendimiento acerca de lo que es la abundancia del pecado. Y es que el pecado vino porque la ley lo introdujo. Si la ley no hubiese estado allí, nosotros no hubiésemos conocido que el pecado existía. Quiere decir entonces que la ley, introduciendo el pecado en abundancia, nos permite a nosotros entender que el pecado siempre va a estar. Y no es que siempre va a estar, es que siempre va a ser abundante. Pero cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de la sobreabundancia que ella trae. Es decir, que mientras abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Es decir, que tapa o supera lo que significa el pecado en nuestra vida. Amén. Por eso es que en esta noche quiero hablarte de un Dios sobreabundante. A Dios le gusta siempre ir más allá de lo normal, más allá de lo ordinario. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de lo sobre, es un Dios de la sobreabundancia. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de lo sobre y, como lo diría Randy Morrison, Él en lo sobre y nosotros en el natural. Cuando estamos hablando todas estas cosas, vemos entonces que a Dios nos gusta bendecirnos en sobreabundancia. Y cuando leemos el libro de Malaquías en el capítulo 3, podemos entonces observar que Dios dice que Él derramará de su gracia con nosotros hasta que sobre y abunde. Cuando estamos hablando de la sobreabundancia, estamos hablando que Dios por encima de cualquier cosa va a bendecirte. Dios por encima de cualquier cosa te va a sobreabundar. La palabra sobre quiere decir más allá de lo que es. Es decir, algo que va por encima de la capacidad o mucho más allá de la capacidad. Cuando leemos el Salmo 23 que dice, mi copa está rebosando, quiere decir que se llenó con toda la capacidad. Se llenó hasta lo sumo, tanto así que se desborda. ¿Y qué sucede cuando se desborda una copa? ¿Qué sucede cuando se desborda un vaso? Llena, por supuesto, el mantel, llena la mesa y si se sigue desbordando, cae al piso y entonces todo empieza a inundarse. Cuando vemos que Dios nos enseña que mi copa está rebosando, está hablando de un presente continuo. Él no está diciendo mi copa rebosó ni mi copa rebosará. Él nos está enseñando que mi copa rebosa constantemente. Es decir, que la bendición de Dios es eterna y la sobreabundancia que Él nos lleva a nosotros siempre va a ser eterna. No sé si me está logrando entender. Cuando estamos hablando de toda esta gran bendición, estamos hablando que Dios es así. Él no quiere llenar de su presencia hasta que se desborde su presencia en nosotros. Que nosotros tengamos que compartir con otros lo que estamos viviendo de parte del Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos necesitan recibir de lo que se desborda de tu vida. Es decir, mucha gente está esperando que usted suelte la bendición para que ellos también puedan agarrar aunque sea migajas. Y quiero enseñarte que nosotros como iglesia debemos prestarnos a sobreabundar en grandes cosas para la gente. Dios nos imparte y recibimos de parte de Dios toda gracia para que la gracia que sobreabunda en nosotros también salpique a otras personas. Por eso es que la gente está al pendiente de lo que pasa con los hijos de Dios. La gente está al pendiente de lo que pasa con los de la iglesia. Están al pendiente de lo que pasa con los hijos de la casa. ¿Por qué? Porque ellos saben que, bien o mal, ellos están esperando que haya un acontecimiento en tu vida que ellos le pueda impactar y creer de que Dios verdaderamente existe. Pero no podemos demostrar, escuche bien, no podemos demostrar a otros lo que Dios ha hecho en nosotros si nosotros no estamos dispuestos o no queremos hacerlo. Es decir, Dios puede usar a una persona que no entienda. Tú puedes decirle, Señor, yo no entiendo, pero igual Dios te usa. De pronto el Señor te dice, Señor, yo no puedo, pero Dios te usa, así tú no puedes. Donde no te puede usar el Señor es cuando tú no quieres. Si tú dices, Señor, yo no quiero hacer esto, obviamente Dios no te va a usar.
Y entonces empezamos con la querella y empezamos a criticar, Señor, ¿dónde estás tú cuando estoy metido en este problema? Y el Señor te contesta, ¿y dónde estás tú cuando yo te llamé? Porque cuando yo te llamé era necesario que vinieras a mi presencia. Pero como no vienes a mi presencia, entonces te desconectas y te quitas de la nube de gloria que va a depositarse sobre ti. No sé por dónde me estoy metiendo, pero Dios lo que te quiere enseñar en esta noche es que a medida que tú vas recibiendo de su gracia, de gracia, tú vas a dar de lo que recibes de Él. Amén. La sobreabundancia de aceite, por ejemplo. Cuando vemos a Reyes, Segunda de Reyes capítulo 4, acompáñenme hasta allá un momento. Segunda de Reyes capítulo 4 y vemos la historia de aquella mujer de las viudas, la viuda que estaba preocupada porque el marido muere y dejó deudas. Y en la ley judía, una de las formas de pagar a los acreedores era entregando a los hijos para que fueran esclavos. Y escuche lo que dice Segunda de Reyes capítulo 4 desde el primer versículo. Una mujer, la mujer de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y han venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿y qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa, le dice el profeta. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, escucha lo que dice la palabra, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, escuche bien, tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Cuando vemos esta historia, leemos que la viuda no tenía nada. Su marido había muerto y le querían quitar a 2 de sus hijos para hacerlos esclavos. Fue a clamarle al profeta. Le preguntó al profeta, y Eliseo, por su ayuda, le preguntó: ¿qué tienes en tu casa? Ella inmediatamente contesta: no tengo nada. Y es un error, porque en tu casa siempre hay algo que tú puedes usar para bendición de otro. En tu casa tú vas a tener siempre algo para resolver tu problema y bendecir a otro. Pero esta mujer le dijo también: tengo una vasija de aceite. Y esta vasija de aceite representaba, escuche bien, algo de alto valor en tiempos de los judíos. Porque el aceite escaseaba en aquellos tiempos, pero era lo que permitía que la gente pudiera alumbrar en la noche por cuanto no había electricidad. En tiempos de Judea escaseaba el aceite. Y por eso, cuando vemos que ella le dice al profeta: tengo una vasija de aceite, algo tenía la mujer que prestar, algo tenía la mujer que dar. La mujer tenía en su casa sus hijos también. Tenía la vasija de aceite, pero el profeta le dijo: ve y presta a tus vecinos y pide bastante, dice la escritura, no pocas, para que entonces empieces a llenar de aceite, empieces a pagar tu deuda y entonces puedas vivir con tranquilidad, porque ya Dios te ha provisto. Escúcheme bien, aquí viene lo poderoso. Eliseo le dijo a la viuda que pidiera vasijas, muchas vasijas a su vecino, vasijas vacías, y que se encerrara en el cuarto con sus hijos. Y los hijos empezaran a vaciar su aceite en las vasijas, y las vacías, cuando se llenaran, ponerlas aparte para volverlas a llenar. Pero escuche bien esto. Cuando el profeta da una orden, necesariamente nosotros tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque Dios está hablando por medio del profeta y nosotros no podemos cuestionarle. Muchas situaciones se han presentado que Dios te ha dicho por medio del profeta, por medio del predicador, por medio de la televisión, por medio de donde sea, te ha dicho lo que tienes que hacer y tú has puesto tus oídos sordos. ¿Cuántas veces Dios te llama para que procedas a vivir en una vida plena en la vida del Señor?
¿Cuántas veces Dios te ha hablado por medio de cualquier situación, de manera que tú puedas convertirte y puedas caminar en ese sentido? Dios te habla de muchas maneras, y desde hace tiempo Dios te ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, pero hoy el Señor te está hablando por el Hijo, por aquel que te da la vida, por aquel que te llena. Tú no puedes seguir viviendo de acuerdo a tu concupiscencia y de acuerdo a tu pensamiento. Tú tienes que empezar a ver las vasijas que se llenan de aceite, y ahí es donde Dios comienza a hacer el milagro de la sobreabundancia. Las vasijas se llenaban y el aceite se multiplicaba. Las vasijas se llenaban y el aceite se multiplicaba. Se llenaba un recipiente y se comenzaba a vaciar el otro. Se llenaba un recipiente y empezaba a llenarse el otro de aceite, hasta que todas las vasijas habían sido llenas en su totalidad. Pero note usted lo que dice la Escritura. Cuando la señora pidió otra vasija, uno de los hijos le dijo: se acabaron, no hay más. Y entonces allí es donde el aceite dejó de derramarse. ¿Qué puedo yo entender en todo esto? Que Dios no corta la bendición, que la bendición la corta es uno. ¿Por qué Dios no corta la bendición? Porque la bendición de Dios siempre va a ser eterna. Si todavía en esta época todavía la mujer tuviese vasija, el aceite todavía estuviese llenando tazas y llenando vasijas. Pero somos nosotros los que nos limitamos. Nuestra mente finita se acorta y somos de vista corta para ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque nosotros nos conformamos con lo que vemos, pero nosotros tenemos que aprender a vivir por lo que no vemos. El que vive por fe, el justo por la fe vivirá. Y si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se puede ver, entonces yo tengo que vivir convencido por lo que no veo, no convencido por lo que veo, porque lo que yo puedo ver no es la diferencia, o es la gran diferencia de lo que Dios me quiere mostrar en el ámbito espiritual. Usted quizás está viendo distorsión en la vida. Usted está viendo quizás a su esposa deteriorada. Usted quizás está viendo a su marido borracho y a sus hijos fundidos en droga. Pero Dios no lo está viendo de esa manera. Dios te está viendo a ti ministrando sobre ellos. La Biblia nos enseña por medio de esta escritura de Segunda de Reyes, es que ella se encerró con los hijos y empezaron juntos a trabajar. Nosotros tenemos que empezar a trabajar por lo que tenemos en la casa, nuestros hijos, nuestra familia. Empezar a cada uno a tener su posición dentro del hogar, y cada uno empiece a respetar lo que hay dentro del hogar. Escúcheme bien, pueblo amado. Yo te estoy diciendo que si la mujer le fue posible llenar las vasijas de aceite, tu casa también es posibilidad, y existe la posibilidad de poderla llenar de bendición. Tú no puedes vivir a expensa de lo que pueda decirte el vecino, de lo que pueda decirte las redes sociales, ni lo que pueda decirte aquel que te quiere ver destruido. Tú tienes que vivir a expensa de lo que Dios ha dicho para ti, para tu casa, para tu vida. La Biblia me enseña a mí que yo soy una vasija, un recipiente donde la unción del Espíritu Santo cae sobre mi vida y tengo que salpicar a los demás. Y usted también está en la misma liga, usted está también en el mismo orden. Usted es un recipiente, usted es un vaso, usted se llena de gloria cuando Dios lo llena, usted se llena de bendición cuando Dios lo bendice, y usted tiene que ser de bendición para los demás. Ya está bueno, carajo, de seguir viviendo por lo que dice la gente y vivir por apariencia. Yo te quiero decir que hoy, como fue posible el aceite se multiplicara en tiempo de Eliseo, hoy te puedo decir que se seguirá multiplicando el aceite en tu casa para que vivas de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Amén. Yo solo puedo decirte que Dios en lo sobrenatural permitió, y creyendo que el Dios Todopoderoso hace lo imposible cuando nosotros podemos hacer lo posible. Obras sobrenaturales, por ejemplo, lo que Dios demostró por medio de Jesús. Dios es un Dios sobrenatural, y quiero explicarte que no solo le gusta bendecirnos, sino que le gusta bendecirnos sobreabundantemente. También le gusta obrar de manera sobrenatural. Mira, el ministerio de Jesús se caracterizó por eso. El ministerio de Jesús no fue solamente predicar y predicar y predicar. Jesús también vivía lo que predicaba.
Y si hay algo que podemos jactarnos nosotros, lo que somos hijos del Rey, es que tenemos que vivir como predicamos. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura. Mira, Jesús donde iba mostraba el poder sobrenatural del Padre. Era su trabajo. Para eso vino Jesús. Jesús vino a demostrar que Dios existía, de que el Padre estaba allí y de que por medio de él el Padre iba a hacer milagros grandiosos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús mostró el poder sobrenatural del Padre. Daba vista a los ciegos, levantaba a los inválidos, hacía que los sordos escucharan, echaba fuera demonios. Muchas grandes señales hacía Jesús. Jesús levantaba muertos. Jesús podía cambiar la estructura mental que podía tener cualquier persona en su tiempo. Jesús vino a revelarnos a un Dios sobrenatural que actúa por encima de lo ordinario. Ahora, ¿nosotros qué somos? ¿Somos gente ordinaria? Sí. Somos ordinarios, pero Dios nos llamó a ser extraordinarios. Dios nos llamó a nosotros a ser personas con un espíritu totalmente diferente. No podemos seguir siendo las personas del montón. No podemos seguir hablando como hablan los demás, que esto no lo compone nadie. No podemos seguir pensando como piensan los demás. Tenemos que pensar como Dios ha pensado. Mire, cuando tenemos la revelación de un Dios sobrenatural y que actúa por encima del ordinario, actúa más allá de nuestra razón lógica. Y nosotros no podemos vivir pensando en cómo Dios lo hizo. Nosotros lo que tenemos que vivir pensando es que Dios lo hizo y punto. No nos importa cómo lo haya hecho. Dios lo que tenemos es que pensar que Dios cuando actúa por encima de lo que nosotros pensamos y la lógica que nosotros le colocamos. ¿Me está entendiendo, pueblo? Dios actúa por encima de nuestra razón lógica. Escúchame bien. Marcos en el capítulo 16 nos enseña que en estas señales seguirán. ¿A quién? A los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es una palabra que todavía está actualizada. Esto es una palabra que todavía se cumple diariamente para aquellos que creen. Dice la Escritura que estas señales seguirán no a todo el mundo, sino a los que creen, a los que saben, a los que entienden, a los que tienen la conciencia de Cristo, a los que tienen la mentalidad de reino, aquellos que caminan por encima de la razón, aquellos que están dispuestos a cambiar, aquellos que están dispuestos a recibir de parte del Señor. Escúchame bien. No habrá serpiente, no habrá bebida mortífera, no habrá absolutamente nada que nos haga daño cuando nosotros empecemos a pensar como Cristo pensaba. Usted podrá decir, ay, pero es que en la casa yo tengo problemas porque usted lo ha permitido. Pero usted tiene la autoridad de poder decir los problemas, te vas de mi casa porque en esta casa gobierna el Espíritu de Dios, en esta casa gobierna el sacerdocio, en esta casa soy yo el que tiene la autoridad, porque así el Señor te lo ha dicho. No me venga a decir que usted no puede con el marido que tiene. No me venga a decir que usted no puede con los muchachos que tiene. No me venga a decir que usted no puede con el macán que tiene en la casa. Usted sí puede. Usted lo que tiene que tener es autoridad y saber que usted está autorizado de echar fuera demonios, de hollar serpientes, de hollar escorpiones, de hablar en lengua, de que puede hacer todas las cosas que el Espíritu le dice que usted tenga que hacer. Amén. Aplauda la gloria de Dios, no se quede allí. Aleluya. Mire, no podemos hacer a un lado lo que la palabra nos enseña. Hemos entendido que la palabra de Dios es verdad. Y en Cristo Jesús todas las cosas son sí y son amén. Amén, amén, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. Mira, en tiempos de Dios se levantó una generación. Pero en este tiempo también la generación se levanta con brazo fuerte. Se levanta con ganas y con ánimo de poder irrumpir y combatir frontalmente lo que está sucediendo en nuestra propia vida y en nuestra propia nación. Escuche bien, Moisés, cuando vio la zarza que ardía, Moisés tuvo que experimentar un encuentro sobrenatural con Dios para él salir adelante a libertar al pueblo de Israel que estaba en Egipto. ¿Qué sucedió allí? Hombro a todo el mundo. Tienes que quitarte el calzado que hay en tus pies. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, quítate esa mentalidad de príncipe que tú tienes
y empieza a morir para yo darte vida y darte vida en abundancia. Moisés tuvo que quitarse el calzado y empezar a caminar con lo que Dios le iba diciendo. Moisés se acercó a Dios y después de este momento Moisés comenzó a ver a Dios haciendo grandes cosas. Y escucha, la vara que tenía Moisés, que era la vara de Dios, se convirtió en serpiente. Las plagas que vinieron sobre Egipto, el mar abierto, el maná del cielo, el agua en la roca, la columna de fuego en la noche y la nube en el día, las codornices, todo esto fueron actuaciones sobrenaturales de parte de Dios. Pero Dios tenía que quitarse el calzado para poder ver todas estas cosas. Dios tenía que deslastrarse de lo que pensaba, de su orgullo y de su egoísmo. Escúcheme, no podremos ver lo sobrenatural de Dios si no tenemos un encuentro con Él que impacte nuestras vidas y provoque ese deseo de ir más allá de lo que nuestra mente pueda imaginar. Escúcheme, pueblo, la Biblia nos dice que hay cosas que nadie ha visto y que nadie ha escuchado y mucho menos se haya imaginado, pues todo eso Dios lo ha preparado para los que le aman y le buscan con pasión. Ni lo que oído oyó, ni lo que los ojos vio, ni corazón que haya subido al cielo, son lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Amén. Así que en estos postreros días usted va a alcanzar la promesa. En estos postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, como dice el libro de los Hechos. Esto es actualidad. Esto es noticia contemporánea. Esto no es historia. Esto se está cumpliendo hoy en día. Hoy en día esta palabra se ha cumplido en su vida, pero usted tiene que empezar a creer. Usted tiene que empezar a quitarse el calzado de vuestros pies. Usted tiene que empezar a caminar como Dios dice que camine. ¿Tú crees que la palabra de Dios dice lo que dice y lo cumple? Entonces, si estás creyendo, ten la plena seguridad que en tu casa todo se va a resolver. No tenemos que cuestionar en razones lógicas. Que no te robe la bendición tu lógica. Que la bendición la produzca tu fe. Y fe es lo que Dios respira. Quiere hacer de ti el Señor y a través de ti grandes cosas. Si tú, igual que yo, hemos creído que Dios es un Dios poderoso, un Dios que bendice en sobreabundancia, un Dios sobrenatural, yo quiero desafiarte hoy, pueblo amado, que te metas en tu casa, que te encierres en tu hogar y empieces a clamar, empieces a leer y empieces a ver lo que Dios hizo con la viuda para que también se haga contigo, que comiences a clamar a Dios por su poder sobre ti y que el aceite que simboliza el Espíritu Santo se revele en tu vida, se revele en ti como Padre, como Creador, como el Dios Todopoderoso en tu vida, como tu proveedor. Escucha bien, como tu proveedor. Tú no dependes de una caja de clap, tú dependes de un Dios poderoso. Él quiere usarte para su gloria. Él quiere usarte para su honra. Él quiere que tú alcances la promesa de que el Señor ha dicho. Métete en lo profundo de Dios. Camina en sus aguas. Sumérgete en tu presencia. Por eso que yo hoy declaro, ante los ojos espirituales se abrirán para tu vida. Los oídos espirituales se abrirán para tu vida. Declaro tus oídos espirituales abiertos para poder escuchar la voz de Dios. Declaro que tu entendimiento se abre para comprender las Escrituras y se te cumple, escucha bien, el sueño que hay en tu corazón. Que puedas sentir, escuche bien, que puedas sentir la presencia de Dios cuando Él está arrancando de tu vida todo lo malo y atando todo aquello que no te permite avanzar y echándolos a lugares secos y vacíos. Que puedas sentir dentro de tu corazón que Dios está trabajando para ti y que tú puedes estar seguro que todo lo puedes en Cristo, que es quien te fortalece. Amén. Vamos a darle fuerte el aplauso al Señor. Yo declaro sobre tu vida esperanza, declaro sobre tu vida, escucha bien, declaro sobre tu vida todo lo que
Dios tiene preparado. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Aleluya. Gloria a Dios.